Las sombras de la noche ocultan secretos que pocos se atreven a descubrir. Bienvenidos a este canal, donde hoy exploraremos historias tan perturbadoras que harán que el miedo se sienta más cerca que nunca. Prepárate para sumergirte en relatos de lo inexplicable, lo oscuro y lo aterrador, donde cada sonido y cada susurro parecen cobrar vida propia. Si eres valiente, quédate con nosotros hasta el final, pero ten cuidado, porque el verdadero terror podría estar justo detrás de ti. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Empecemos. La mujer ensangrentada en el hospital. Mientras agonizaba de dolor en la sala de espera de un hospital, mi mamá me sostenía porque sentía que me iba a desmayar. Mi visión se volvió borrosa, y todo empezó a verse más blanco, como si el entorno estuviera perdiendo nitidez. Estaba al límite de mis fuerzas, concentrándome en soportar el dolor. En medio de esa confusión, vi algo extraño. A través de la sala, atravesaron con una camilla, y sobre ella estaba una señora completamente ensangrentada. Nadie en la sala reaccionó ante su presencia, ni siquiera un vistazo o una expresión de sorpresa. Era como si solo yo pudiera verla. En ese momento, no le di mucha importancia, ya que me encontraba muy mal y apenas podía mantenerme consciente. Más tarde, cuando me sentí un poco mejor, le conté a mi mamá lo que había visto. Sin embargo, para mi sorpresa, ella no recordaba haber visto a la mujer ensangrentada ni la camilla. Me quedé con la duda de si lo que vi fue real, o si simplemente fue una alucinación provocada por el dolor. El encuentro en el camino al camión. Cuando iba a la prepa, siempre tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana para tomar el camión que salía de la base a las 6:10. Aquella mañana, todo parecía normal. Salí de casa como siempre, con prisa, caminando rápido para no perder el camión. Al avanzar unas cuantas calles, una señora de la tercera edad, que caminaba con bastón, pasó a mi lado. Me miró de una manera extraña, pero no supe por qué. Decidí ignorarlo y seguí caminando. Sin embargo, al llegar a la siguiente cuadra, me encontré de frente con la misma señora. Me miró otra vez y siguió su camino como si nada. Me quedé paralizado por un momento, intentando entender cómo era posible que hubiera llegado ahí antes que yo, considerando su edad y que yo iba caminando rápido. Confundido, aceleré el paso y llegué a la base del camión. Para mi sorpresa, ya me había dejado. Eran las 6:30. No entendía cómo me había tardado media hora en recorrer solo 3 cuadras, cuando salí de casa a la hora de siempre, a las 6 en punto. El encuentro con la señora y el tiempo perdido siguen siendo un misterio para mí. A veces me pregunto si fue solo mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente experimenté algo fuera de lo común. La sábana en la casa del Don. Mi abuelo trabajaba cuidando a un señor que vivía lejos de nuestra casa. El hombre estaba enfermo, tanto física como mentalmente, y mi abuelo se encargaba de todo en la casa, desde la limpieza hasta las compras. Un día, la salud del señor empeoró y tuvieron que llevárselo de regreso a su país, en Estados Unidos. A pesar de la ausencia del hombre, mi abuelo continuó con sus labores en la casa, manteniéndola en orden. En una ocasión, me llevó con él al trabajo. Me quedé en el cuarto donde el señor solía dormir, ayudando a doblar sábanas y organizando algunas cosas. Coloqué las sábanas dobladas al pie de la cama y seguí arreglando el resto de la habitación. De repente, vi algo de reojo que me hizo girar la cabeza. Lo que vi me dejó helado. Una de las sábanas había adoptado una forma humanoide, como si estuviera tomando vida propia. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente pero con intención. El miedo me paralizó por un momento, pero luego salí corriendo hacia la terraza donde estaba mi abuelo. Le conté lo que había visto, pero él solo me miró con escepticismo, aunque también con un cierto aire de preocupación. Nunca volví a esa casa después de lo que pasó ese día. Lo más extraño fue que, poco tiempo después, mi abuelo cayó enfermo de manera repentina y, trágicamente, falleció.
Aún me pregunto si lo que vi aquel día tuvo algo que ver con lo que le pasó. Es un recuerdo que me sigue dejando con muchas preguntas sin respuesta. La perrita dentro de la casa. Tal vez no sea algo que simplemente vi, sino un suceso verdaderamente inexplicable. Hace un tiempo, me quedé solo en casa porque mi esposa había salido de viaje. Tenemos una perrita pitbull que ha estado con nosotros desde hace unos 3 años. En ese entonces, como el fraccionamiento era nuevo y apenas se estaba habitando, solíamos dejar a la perrita afuera en el porche para que cuidara la casa y disuadiera a posibles intrusos. Una mañana, hice mi rutina de siempre. Cerré la puerta con llave, dejé a la perrita afuera, le acaricié la cabeza y me despedí antes de salir en la moto. Todavía le dije adiós al arrancar. Todo parecía normal. Alrededor de las 7:30 de la tarde, regresé a casa después del trabajo. Mientras me acercaba, pensé en cómo mi perrita me recibiría como siempre, con su alegría característica, pero cuando miré hacia la casa, me llevé una sorpresa que me dejó paralizado. Ahí estaba mi perrita, mirándome desde una de las ventanas del interior de la casa. Me quedé en shock. Todo había quedado cerrado bajo llave, y no había manera de que ella pudiera haber entrado sola. Inmediatamente llamé a familiares y conocidos para preguntar si alguien había ido a la casa a meterla, ya que habíamos dejado una copia de la llave a un familiar. Sin embargo, todos negaron haber pasado por la casa ese día. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarme cómo logró entrar. Desde ese momento, me ha quedado una sensación extraña, y aunque adoro a mi perrija, no puedo evitar sentir una ligera inquietud cuando me quedo solo con ella en la casa. El sueño compartido en el cerro. Una vez, tuve un sueño muy extraño, pero no estaba sola. Soñé que mi hermano mayor y yo estábamos caminando por el campo, guiados por alguien que creíamos que era nuestro abuelo. No podía ver su rostro con claridad, pero por su silueta estaba segura de que era él. Nos llevó hasta la cima del cerro que está detrás de la casa de mi abuela, a unos 2 kilómetros de distancia. Recuerdo que nos metió en un cerco de espinas y ramas, donde había otras personas desconocidas. La sensación era confusa y perturbadora, como si estuviéramos en medio de un rito que no comprendíamos. Lo más extraño es que nuestros perros iban detrás de nosotros, ladrando en la oscuridad. Todo se sentía surrealista, pero a la vez muy real. Cuando desperté, estaba como desmayada en la cama, y mi hermano estaba a mi lado, igual de desconcertado. Al contarle a mi mamá lo sucedido, ella lo desestimó, diciendo que solo había sido un sueño. Sin embargo, lo más impactante fue que mi hermano describió la misma experiencia, con los mismos detalles. Nunca supimos cómo regresamos a casa esa noche. Lo único que sé con certeza es que estuve en ese cerro, rodeada de espinas, y que lo que parecía un simple sueño compartido dejó una sensación de misterio que aún no puedo explicar. La bola de electricidad en la tormenta. Un día, estaba contemplando el atardecer mientras caía una ligera lluvia. La escena era tranquila, casi perfecta. De repente, un rayo cayó cerca de donde me encontraba, rompiendo el silencio con un estruendo. No pasó mucho tiempo, quizás unos 30 segundos, cuando algo extraño ocurrió. Una bola muy brillante, como si estuviera hecha de pura electricidad, comenzó a formarse en el aire. Era tan intensa que casi no podía mirarla directamente. La bola se movió lentamente durante unos 20 metros, como si tuviera vida propia, y luego chocó con un árbol. Al impactar, el árbol comenzó a incendiarse rápidamente. Impulsado por la sorpresa, intenté tomar una foto, pero la imagen solo capturó un brillo similar al del sol, sin mostrar realmente lo que estaba viendo. Cuando le conté a los demás lo que había sucedido, nadie me creyó. Sin embargo, la experiencia me dejó intrigado, así que decidí investigar más sobre lo que había visto. Resulta que se trata de un fenómeno real conocido como rayo en bola o bola de plasma, aunque es extremadamente raro de ver. A pesar de la incredulidad de los demás,
Estoy seguro de lo que vi aquella tarde. Fue algo asombroso y aterrador al mismo tiempo. El mensaje del hermano de mi abuelo. Una noche, tuve un sueño extraño. Estaba subiendo unas escaleras, y al llegar a la cima, me encontré en una terraza con vista a un extenso bosque. Todo parecía normal, y mi abuela estaba conmigo. A medida que subíamos, mi abuela se cubrió la boca, sorprendida por algo que estaba viendo. La terraza estaba llena de ruido, y al mirar a mi alrededor, noté que estaba rodeada de familiares. Eran parte de la familia de mi abuelo, muchos de ellos ya fallecidos. Pude reconocer a varios de ellos, tíos, tías y una mujer junto a mi abuelo, todos lucían felices. En ese momento, me di cuenta de que estaba en un lugar donde solo ellos podían estar. Entonces, un hombre que se parecía mucho a mi abuelo materno se me acercó. Me saludó, me abrazó y dijo conocerme. Sorprendida, le pregunté de dónde me conocía. Con una sonrisa, respondió, la última vez que te vi, eras de este tamaño, señalando con las manos el tamaño de un bebé. El hombre tenía ojos similares a los de mi abuelo, pero su expresión era distinta, más tranquila. Me pidió un favor, yo ya no estoy, pero quiero que le digas a mi hermano que estoy bien y que no fue su culpa. Al escuchar esto, sentí una mezcla de calidez y frío en sus manos, un contraste extraño pero reconfortante. De repente, un estruendo sacudió el lugar, y las aves del bosque volaron en desbandada. Todos los presentes guardaron silencio y comenzaron a mirarme. Ya es hora de que te vayas, dijo el hombre suavemente, todavía sosteniendo mis manos. No puedes quedarte aquí por mucho tiempo. Mientras todos se despedían agitando la mano, comencé a bajar las escaleras. Cuando desperté, la curiosidad me invadió. No sabía que mi abuelo tenía un hermano mayor, así que, unos días después, durante una comida, le pregunté. Para mi sorpresa, me confirmó que sí tenía un hermano mayor, fallecido antes de que yo cumpliera 1 año de edad. Le conté el sueño, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa misma tarde, mi abuela me mostró una foto del hermano de mi abuelo. Al verla, me quedé sin palabras. Era exactamente el hombre que había visto en mi sueño, con los mismos ojos y el mismo cabello, tan parecido a mi abuelo, pero al mismo tiempo diferente. El extraño ser en la obra negra. Tenía alrededor de 5 o 6 años cuando sucedió esto. En ese entonces, estaban construyendo la carretera que da a la salida de mi rancho. Mis abuelos vivían cerca de la zona de construcción, y al mismo tiempo, estaban levantando unos locales que todavía estaban en obra negra. Me dejaban bajar sola a los locales, a pesar de que era imprudente para una niña tan pequeña. Como no había más niños en la casa, solía pasar el tiempo mirando los coches que transitaban por la carretera, soñando con subirme al más bonito que viera pasar. Una tarde, al mediodía, mientras observaba el ir y venir de los autos, vi algo que me dejó paralizada. Una criatura apareció de la nada. Tenía el tamaño de un celular y era una mezcla extraña entre un insecto y un pequeño humano. Su cuerpo era de un color gris verdoso, con una cabeza que recordaba a la de una mantis religiosa y un cuerpo humanoide. Sus pies y manos estaban engarruñados, y tenía unas alas grandes que aleteaban rápidamente. La criatura pasó volando a menos de 1 metro de mí, deteniéndose por un momento para mirarme con una expresión que no pude comprender. Me quedé completamente quieta, observándola con los ojos bien abiertos. Tras unos segundos, la criatura se adentró en la maleza cercana y desapareció entre las plantas y las rocas. En mi inocencia de niña, pensé que tal vez era un animalito que aún no había sido descubierto, una parte de la naturaleza que nadie más había visto. En esa zona, habían movido mucha maleza y rocas para la construcción, lo que probablemente había afectado la flora y fauna del lugar. Nunca he vuelto a ver algo similar, pero esa imagen quedó grabada en mi memoria como uno de los encuentros más extraños de mi infancia. El exorcismo en la entrada de mi casa. Cuando era niño, fui testigo de algo que nunca olvidaré. Un exorcismo en la entrada de mi casa. Recuerdo claramente a la persona poseída gritando con una voz gutural y asquerosa, como si no fuera humana. Los gritos eran similares a los de un vocalista de death metal, llenos de maldiciones y carcajadas burlonas. Lo más aterrador fue cuando el hombre comenzó a gritar que el alma de la persona era suya y que nadie podría arrebatársela, ya que él conocía sus pecados. 4 personas intentaban moverlo hacia el lugar donde iba a tener lugar el ritual, pero el poseído se aferraba con fuerza a las paredes con las manos, como si tuviera una fuerza inhumana. Lograr moverlo apenas unos 10 metros tomó cerca de 1 hora, y durante todo ese tiempo continuaba riéndose y gritando con desprecio. La situación era desesperante, y el ambiente se sentía pesado y opresivo. Finalmente, lograron llevarlo al lugar donde se realizaría el exorcismo. Mi papá decía que las oraciones estaban borrando de su mente los recuerdos y pensamientos normales, y que el lugar parecía dar vueltas, como si la realidad misma se distorsionara alrededor del ritual. A medida que avanzaba el exorcismo, las risas se tornaban más desesperadas, y las blasfemias se intensificaban. El proceso completo duró 3 horas y media. Aunque era un niño, lo recuerdo todo con absoluta claridad.
el miedo, la oscuridad en la voz de la persona, y la sensación de estar ante algo más allá de lo comprensible. La estrella que abrió un portal. Cuando era niño, solía jugar de noche en el patio con un amigo. Una de esas noches, paramos un rato para descansar después de estar corriendo por un buen rato. Yo me acosté en el suelo para recuperar el aliento, mientras mi amigo entraba a la casa a buscar agua. Mientras miraba las estrellas, noté que una de ellas comenzaba a moverse de forma inusual. No era como un cometa ni un avión. Se movía lentamente, como si estuviera flotando a la deriva en el cielo. De repente, la luz se detuvo en seco. Luego, para mi sorpresa, lanzó un rayo hacia adelante, como si estuviera abriendo algo. Ante mis ojos, una mancha morada empezó a formarse en el cielo, expandiéndose lentamente. Era de un color oscuro, casi del mismo tono que el cielo nocturno, pero lo suficientemente visible para distinguirla del resto. La luz, que antes parecía una estrella, se movió rápidamente hacia la mancha y desapareció en su interior, como si hubiera atravesado un portal. La mancha morada comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que el cielo volvió a su aspecto normal. Me quedé acostado en el suelo, inmóvil, preguntándome si realmente había visto un ovni o si todo había sido producto de mi imaginación. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que presencié aquella noche, pero la imagen de esa estrella moviéndose de forma tan extraña y la mancha morada en el cielo siguen grabadas en mi memoria. La voz en la casa vacía. Tenía unos 8 o 9 años cuando esto sucedió. En ese tiempo, solía quedarme sola en casa mientras toda mi familia salía. Ya me había acostumbrado a la soledad, así que no me preocupaba mucho. Un día, como de costumbre, todos se fueron y yo me fui a mi cuarto para jugar en la computadora. Estaba tranquila, concentrada en mi juego, cuando de repente escuché una voz aguda llamándome por mi nombre. Pensé que era mi papá o mi hermano que había regresado, así que me levanté para acercarme a la puerta y ver quién era. Pero mientras caminaba hacia la entrada de mi cuarto, una sensación de alerta me detuvo. Algo dentro de mí me decía que no debía salir. Me quedé a solo 2 pasos de la puerta, intentando decidir qué hacer. Fue entonces cuando escuché la voz de nuevo, pero esta vez sonaba completamente diferente. Era profunda, gutural, y tenía un tono demoníaco. Al escuchar mi nombre pronunciado de esa manera, el miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta de golpe, corrí a mi cama y me enredé con las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera afuera. Permanecí inmóvil, rezando para que todo terminara, hasta que finalmente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz familiar de mis padres y hermano al llegar a casa. Nunca les conté lo que pasó, pero el recuerdo de esa voz sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi infancia. El espíritu en el cuarto de mis hijos. Estaba acostada en el suelo, meciendo la hamaca de mis hijos para ayudarlos a dormir. De repente, la puerta del cuarto se abrió lentamente. Al principio, pensé que era el papá de los niños entrando, así que no le di mayor importancia ni intenté levantar la vista. Pero algo extraño llamó mi atención. Una tela blanca, como la de un vestido largo, se movía de manera suave y antinatural. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y el aire se sentía pesado. La figura se acercó lentamente a la hamaca de uno de mis hijos, lo miró fijamente por un momento y luego se alejó para dirigirse a la otra hamaca. La figura comenzó a meter su mano dentro, como si quisiera tocar a mi hijo. Fue en ese momento que, aterrada, grité con todas mis fuerzas, ¡no! La figura se giró lentamente hacia mí, y lo que vi me dejó helada. Era una mujer de aspecto momificado, con la carne negra, no por ser morena, sino como si estuviera seca y podrida, algo que solo puedo describir como salido de una pesadilla. Sin previo aviso, me agarró la muñeca con una fuerza inhumana. El frío de su tacto me recorrió el cuerpo mientras yo intentaba soltarme, gritando desesperadamente por el papá de mis hijos. En ese instante, él entró corriendo al cuarto. La figura había desaparecido, pero mi muñeca estaba completamente roja, con marcas que confirmaban que no había sido una alucinación. Aunque intenté explicar lo que había sucedido, la experiencia me dejó una mezcla de terror y desconcierto que todavía me persigue. El centauro en el campo. Era de madrugada, y yo estaba en el patio de la casa platicando con una amiga. La noche era tranquila, con el campo al lado de donde vivía envuelto en una calma silenciosa. De repente, escuchamos el sonido de un caballo galopando a toda velocidad, rompiendo el silencio. El sonido iba y venía, como si el caballo estuviera corriendo de un lado a otro del campo. Nos quedamos quietas, intentando entender lo que estaba pasando. En un momento, todo quedó en silencio, tan repentino que resultaba inquietante. Fue entonces cuando, por instinto, decidimos mirar hacia el campo. Allí, inmóvil y en la penumbra, estaba una figura que nos dejó sin aliento.
Era un centauro, una criatura mitad hombre y mitad caballo, como salido de una leyenda. Se mantenía completamente quieto, como si nos estuviera observando. El miedo se apoderó de nosotras y, sin decir una palabra, corrimos hacia la casa lo más rápido que pudimos. Nos encerramos y apenas podíamos creer lo que habíamos visto. Después de esa noche, decidimos no volver a desvelarnos en el patio por un buen tiempo.